Bueno, se nos va diciembre de 2024, el último programa de este año de Diálogos desde el Cairo. Estamos reunidos aquí con los integrantes de la mesa peronista. Vamos a saludar Jeremías Siglio, buenas tardes, ¿cómo estás? Néstor Suleimán, Esteban Bociano y Osvaldo Dunda. ¿Cómo han pasado la Navidad, esta fiesta religiosa, pero también extendida a toda la comunidad? Y bueno, estamos de lleno ya con la situación política del mundo, la situación política local y de nuestro país. En este caso nos vamos a dirigir a Jeremías. Queremos preguntarle cómo está la situación en esta zona de conflicto internacional, como es la Franja de Gaza, los permanentes ataques del Estado de Israel, el Estado sionista. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas, que son situaciones muy graves, según tengo entendido. Sí, la situación en Gaza sigue deteriorándose cada vez más. En las fiestas no detuvieron en nada el avance sionista en la región. De hecho, el 26 de diciembre hubo un bombardeo y 20 personas fallecieron y se está hablando de 20 heridos. Entre eso hay que remarcar que 5 eran periodistas. Y desde esta ofensiva sionista que comenzó hace un par de años, estamos hablando ya de 201 periodistas muertos. Además de eso, el día de ayer se bombardeó alrededor de un hospital, llevando a la muerte de 50 personas, incluidos 5 personas del sector sanitario. Esto constituye un crimen de guerra porque estamos hablando de un bombardeo a un hospital de los que ya tienen cientos de miles de personas en situaciones paupérrimas tratando de recibir atención médica para que luego los bombardeen. Además de eso, básicamente ayer también, se ha detenido al director de un hospital, uno de los pocos que siguen funcionando en Gaza, acusado de apoyar a Hamás. Así que no tan solo se limitan a bombardear los hospitales, sino que a los que siguen atendiendo los acosan y los arrestan, tratando de que la gente de allí no reciba atención médica y muera, demostrando la crueldad que tiene el sionismo para la gente de Gaza. Además de eso, en los últimos días, a lo mejor habrán visto en distintos lugares, que el Papa se anunció acerca de la situación que hay en Gaza, llamó a la paz y a una mediación en el conflicto. También intentó hacer envío de personal papal, de algún tipo de cardenal que fuera allá a dar una misa, pero no le dejaron entrar a Gaza. Hasta que, bueno, luego de un par de horas, con todo el revuelo que se armó, se permitió que diera una misa por afuera, pero no en el objetivo inicial. Esto también se marca en todos los anuncios que estuvo haciendo el Papa pidiendo paz por esta cuestión. Así que bueno, solo falta pedir que este conflicto se empiece a solucionar y paz para la gente de Gaza y que se muestre todos estos abusos de parte de la comunidad sionista. Bueno, esperemos que para este nuevo año que comienza, 2025, pueda minorar toda esa situación bélica, esa agresión del Estado sionista de Israel para la población palestina. Gracias, Jeremías, por tu intervención. Vamos un poquito más a la situación en nuestro país, más precisamente en la provincia de Santa Fe. Vamos a interpelar a Osvaldo Dunda, que nos cuente. Tenemos en el mes de abril, con la agenda esta que ha planteado nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, tenemos elección de representantes convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe. Te vamos a pedir, Osvaldo, que rememores un poquito de lo que ocurrió décadas atrás, primero
con esa elección de constituyente en el año 1957, ya con la constitución generada por el peronismo del 49, derogada por el bando militar de Aramburu en el año 56, y bueno, los representantes de los partidos políticos que en aquel momento quisieron zanjar convocando una nueva convención reformadora, y bueno, lo que se logró en el año 57, que básicamente la convención se rompió y quedó solamente el artículo 14 bis como reforma a la Constitución liberal del año 1853, de nuestro origen en la parte institucional. Pero también en el 62 hubo reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, que es la constitución que tenemos vigente. 2 elecciones, pero los cuales el Partido Justicialista, el movimiento generado por el general Perón, no participó. Así que bueno, queremos que nos relates esas 2 circunstancias que recordás de la Convención Constituyente Electores Nacionales del año 57 y que del peronismo, que estaba prohibido aquí en Santa Fe, como en todo el país, del 62, si recordás las listas que fueron en la provincia, es decir, cómo fue la situación que no difiere de la actualidad, porque también en las líneas internas se habla de 4 sectores que irían por parte del Movimiento Nacional Justicialista en distintas alianzas, presentación de estos convencionales constituyentes para la nueva reforma en Santa Fe. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Bueno, comparando la situación anterior nombrada y la actual, hay una diferencia bastante pronunciada. Por ejemplo, el peronismo, cuando se va a plantear la derogación de la reforma que había hecho el general Perón en el año 49, era justamente el peronismo también actuando, o sea, tenía presencia democrática. En el año cuando se va a plantear la derogación de esa constitución, el peronismo estaba proscrito. O sea que el pueblo se pudo expresar a través de minúsculos grupos, ignorando a la gran mayoría, entre ellos a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a los jóvenes. O sea, prácticamente al país se lo partió en tercios. Quedaron únicamente los intereses económicos, los mismos que están tallando ahora, porque en esta reforma también se plantean trampas. Pero claro, el pueblo tiene conciencia, los dirigentes desgraciadamente están lejos de esa conciencia y van a permitir quizás, no digo una trampa, pero sí cercenar todas las conquistas que el peronismo consiguió a través de su lucha desde el año 46 hasta el año 55 y desde el año 55 hasta el año 76. Bueno, nosotros tenemos que ver que estamos en el mismo punto de partida del año 57. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y seguro que el pueblo no va a salir ganancioso con esto, y mucho más con lo que está planteando Milei. Por eso, nosotros, el peronismo, ¿qué va a representar o qué va a presentar al pueblo? Está dividido en 3, 4 partes y cada uno de ellos todavía no se ha puesto de acuerdo qué es lo que quiere. Los liberales saben perfectamente lo que quieren: acallar al pueblo, romperle las 8 horas de trabajo, sacarle las conquistas sociales llevadas a cabo desde el año 46 hasta la fecha. O sea, nos encontramos con una nueva constitución donde el pueblo está totalmente mudo, no tiene voz y tampoco tiene voto. Nos toca votar nuestro propio suicidio. Esperemos que la dirigencia del peronismo y aquel hombre que planteó un problema, pues el pueblo es la única voz que tiene valor ante la contingencia, vuelva a repetir ese viejo parlamento
que el pueblo vuelva a hacer sentir su voz, que es el único que tiene razón y la única verdad que no se puede ocultar, más únicamente que con la violencia. Por eso, pueblo, en este sentido tenemos que tener perfectamente claro que se vota nuestro futuro. Ojalá que sea para bien. Bueno, gracias Osvaldo por tu intervención. Vamos a dirigirnos a Esteban, que vamos a tocar un tema un poco más actual, como es el tema económico. Volvemos siempre a las recetas neoliberales del mundo económico de Friedman, como aconteció en la época del 76 con la dictadura militar. Así que vamos a charlar un poquito qué es lo que pasa en economía, en la cuestión del comercio, sobre todo lo que tiene que ver la situación de la industria nacional y obviamente esta apertura de las importaciones que ha dispuesto el gobierno nacional. ¿Qué nos puede decir de la situación comercial en estos momentos? Sí, con respecto a eso, ya que estamos terminando el año, fue un año muy complicado, donde nos costó mucho acomodarnos respecto a las medidas que tomaron liberales, por así decirlo, en donde todos los costos se fueron por las nubes, siendo muy difícil de sostener. En base a eso también muy preocupado por lo que es el año que viene, porque hablan de las importaciones y tal, entonces eso a nivel nacional le va a afectar muchísimo. Y bueno, muy difícil el hecho de poder ponerse de pie después de lo que fue pasar este año, que sinceramente fue muy largo y no vimos mejoras en el sector de la economía. Entonces, en base a eso, preocupado por lo que nos va a tocar el año que viene, sinceramente. Y también el tema de no tener respuesta de parte de obviamente un gobierno que no nos va a dar la importancia que se necesita para este sector, ¿no? Es un poco eso, sinceramente, un resumen del año que fue muy, muy complejo a raíz de los gastos, de lo que es llevar un negocio adelante, la economía, y preocupado por lo que viene el año que viene. Así es, Esteban. El gobierno hace alardeo de la baja de inflación, de este 3%, 4% mensual, pero se olvida que todo el país, en su faz de generadores de precios y demás, las grandes empresas de servicios y demás, subieron con la devaluación primero y más el resto de ajustes en el año alrededor de 280% de inflación anual. Entonces bajar un 0,5 las naftas, por citar algo de consumo popular, o bajar en algún producto un 5%, no hace la diferencia que ya han hecho con 2 o 3 veces más. Sí. Que se han enriquecido todas estas empresas. Ese fue el gran problema también del principio del gobierno, al querer liberar todo, lógicamente. Si vos no regulás la nafta, 3 cosas muy importantes, la nafta, lo que es, bueno, la obra social y el tema de los alimentos, y le das soga libre, digamos, rienda libre a los empresarios, que van a hacer los empresarios, no te van a regalar nada. Entonces, aprovechándose de eso, hicieron que se vaya todo de una manera a las nubes, y eso al comerciante lo complica muchísimo. Eso es gran parte de lo que te digo, que lo difícil que fue pasar este año, que sinceramente fue muy largo. Bueno, esperemos que para el próximo nuestros representantes en la legislatura nacional puedan actuar, plantear otro tipo de políticas o ponerle freno a todo lo que se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Por último, vamos con nuestro analista internacional de siempre de la revista de Puño y Letra. Nos dirigimos a Néstor Antonio Suleimán para que nos cuente un poquito lo que está pasando, el nuevo gobierno formado en Siria, esta revolución popular que ha irrumpido en la política internacional de esa parte del mundo. Hay mucha expectativa sobre la situación en Siria por varias razones, y sobre todo en nuestro país, porque nosotros en Argentina tenemos la tercera colectividad, que es la árabe, en importancia en cuanto al número de descendientes y de originarios del mundo árabe, pero muy especialmente de la región de Medio Oriente, o el creciente fértil, si ustedes prefieren, sobre todo de Siria y el Líbano. La mayoría son sirios y libaneses.
De ahí la cantidad de instituciones de origen sirio que hay en el país, ¿no? Los clubes sirio-libaneses en distintas partes de la Argentina. Eso, bueno, esta medida, digamos, en función de esta cuestión, ha pegado mucho más fuerte en nuestra comunidad. Reitero, habida cuenta de la presencia de ciudadanos de origen sirio. Y bueno, y por otro lado, la importancia que tiene la noticia que tiene que ver con esto de terminar con un gobierno de más de 5 décadas, casi 55 años, una familia en el poder, un gobierno que ha marcado bastantes contradicciones a lo largo de estas 5 décadas, con un desgaste importante de parte de la dinastía de los Al-Assad, un desgaste en el plano económico, político, lo social, con posturas bastante retardatarias en lo que hace a las cuestiones de recuperar los territorios ocupados por Israel en 1967, el territorio del Golán, con posturas bastante, digamos, ambivalente en relación al tema palestino. Un gobierno que ha terminado, digamos, con muchas penas, con prácticamente ningún resultado positivo en el marco de lo que implicaron estas 5 décadas de presencia de una familia en el gobierno. Todo lo contrario, ha sido una permanencia en el poder de una familia que lo único que le ha interesado es, digamos, proyectar un espacio de poder que ha sido determinante para, digamos, un objetivo que se trazó esta familia a lo largo de estas 5 décadas, un objetivo, digamos, que ha marcado claramente el perfil pusilánime de estos dirigentes. Y luego de esta caracterización te quiero decir que la llegada de estos revolucionarios marca un grado de esperanza en este país. Un país que seguramente tendrá que utilizar un nuevo formato plurinacional de integración de las distintas comunidades, un formato de Estado distinto que portaba prácticamente de la independencia, ¿no? En la década del 40. Y también creo que es importante poner paño frío ante la situación que se está presentando en Siria. El devenir no es tan incierto como plantean algunos sectores. En otras palabras, que no cunda el pánico, porque en Siria los revolucionarios que hoy tomaron el poder tienen en su proyecto político una apertura que es muy importante para el pueblo sirio, un pueblo que está conformado por distintas minorías nacionales. En Siria viven árabes, que son las mayorías, pero luego están los kurdos, los yezidíes, los sirianos, los caldeos, los asirios, distintos grupos minoritarios religiosos y étnicos, que es importante que tengan una participación en este nuevo Estado que se va a conformar en Siria, ¿no? Por eso en esta nueva Siria implica la inclusión de todos. Creo que estamos en una etapa importante a considerar en ese escenario de Oriente Medio. Hoy es necesario que se establezca un orden en todo el territorio sirio, que haya un gobierno de transición que realmente sea de transición y que llamen a elecciones el año que viene, y que por supuesto pueda conservarse la soberanía, la integración territorial. Y esto lo decimos habida cuenta que hay algunos intereses de algunos países que tienen algunas nostalgias imperiales, y en esas nostalgias imperiales
la ocupación de parte del territorio sirio sigue siendo uno de los anhelos. En el caso de Turquía, Turquía que se ha quedado en el año 1939 con la región de Alejandreta, a través de un convenio que hicieron los franceses, que eran potencia protectora en Siria. Le entregaron una porción territorial importante que era de la Siria natural, la región de Alejandreta, a cambio de que Turquía conservara una actitud neutral con respecto al posicionamiento de lo que era prácticamente la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Turquía siempre ha tenido esas intenciones de quedarse con el norte de Siria, con la región de Idlib, de Hasaka, lo mismo en Irak, con lo que fue antiguamente el vilayato de Mosul, con toda la región de la provincia de Nínawa. Entonces, frenando estas inquietudes expansionistas de estos actores regionales, entre ellos también Israel, ¿no?, que aprovechó la situación en Siria para ocupar parte del territorio del Golán, que estaba bajo la administración del gobierno, el otro era el gobierno de Al-Assad, y creo que esta situación oportunista de Israel, en primer lugar de bombardearle el poco arsenal que le quedaba a Siria, ¿no? Es decir, y la ocupación de algunos kilómetros del Golán, ya están cerca de la capital de Damasco, esto es cierto, están a un poco más de 25 kilómetros. Toda esta situación marca un grado de inestabilidad, pero que se entiende y se desprende de la iniciativa de aquellos que están desde el exterior operando hacia el interior de Siria. Por un lado Israel, reitero, ocupando territorio, destrozando la poca arsenal que le quedaría al gobierno flamante en Siria, y por otro lado Turquía tratando de digamos, generar un ambiente de inestabilidad para seguir avanzando territorialmente en territorio sirio, quedándose con un pedazo de Siria. Reitero, es importante conservar la unidad territorial de Siria, la soberanía de Siria, que los extranjeros se vayan de Siria, todos. Deberían hablar también con los rusos, ¿no?, que hay una base de la década del 70, con los Estados Unidos, que están en Siria, apoyando al Frente Democrático Sirio, que es un movimiento insurreccional que se ha manifestado como expresión antigubernamental contra el gobierno de Al-Assad, pero que hoy ese frente debería concluir en un proyecto de unidad con los otros que, viniendo del norte, de Idlib, tomaron la capital Damasco y expulsaron al gobierno de la dictadura de Al-Assad. En concreto, veremos que Siria pueda, el año que viene, Dios mediante, avanzar en un proyecto de paz, de estabilidad, de inclusión, y que pueda mantener la soberanía territorial. El resto de la comunidad internacional, ¿cómo ha recibido este nuevo gobierno? Y hay algunas contradicciones. Primero, la Comunidad Económica Europea está alertando, observando cómo viene la situación en Siria. No hay una actitud generosa, por supuesto que van a tratar de especular, ¿no?, con el nuevo gobierno. Estados Unidos, bueno, también está tratando de tener una mirada un poco más, digamos, más light en esta situación. Bueno, al grupo Hayat Tahrir al-Sham, que estaba en la lista de grupos terroristas, aparentemente están en discusión de sacarlo en la lista de terroristas. Algunos dicen, bueno, ahora Estados Unidos saca de la lista al grupo Hayat Tahrir al-Sham porque le conviene, pero no nos olvidemos que Estados Unidos está apoyando en Siria a un grupo que es patrocinado por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que también está en una lista de organizaciones terroristas, y sin embargo Estados Unidos está presente ahí dándole el apoyo a ese grupo marxista-leninista,
de la Unidad de Protección Popular, que están ligadas al PKK. Bienvenidos. Gran trabajo hicieron en detener estos grupos a las hordas de energúmenos del Estado Islámico. Bueno, pero te reitero, lo importante sería ninguna fuerza extranjera en una Siria soberana y libre, y la inclusión de todos los sectores. Va a llevar tiempo, pero lo importante es que no estén levantando banderas de que en Siria el pánico ya está presente, que los musulmanes van a hacer una política de exterminio de cristianos. Es decir, levantar banderas que son falsas, consignas que no corresponden en este periodo tan importante que implica la integración, el consenso, el diálogo, y que yo estoy seguro que este nuevo gobierno de transición está dispuesto a llevar adelante. Bueno, muy bien, gracias por la intervención, Néstor. Nos estamos despidiendo entonces hoy del programa aquí en Diálogos desde el Cairo. Hasta el próximo año 2025, que continuaremos con la serie de los programas. Así que bueno, quedan los deseos de un próspero año nuevo, que mejore la situación de todos, que tengamos una política más popular y bueno, enfrentaremos las elecciones entonces de convencionales constituyentes para reformar nuestra Carta Magna Provincial. Nos estamos despidiendo. Saludos para todos, buen año, gracias. para todo el mundo.